Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al Faro Verde. Bueno, vamos a profundizar en la noticia que compartimos el otro día acerca de la subida del salario mínimo interprofesional, que se va a subir un 8%. Bien, ya las microempresas, que son aquellas que tienen 10 trabajadores o menos, ya se están quejando, diciendo con buen criterio que van a tener graves problemas para poder hacer frente a esta subida, ¿verdad? Se estima que el Estado va a aumentar su recaudación con la subida del salario mínimo interprofesional en torno a unos casi 600 millones de euros. Nosotros no estamos en contra de que se suba el salario mínimo interprofesional, al revés. Pero queremos hacer constar que eso tiene un coste, o puede tener un coste en el empleo, las cosas no son gratis. Y si no quieres tener coste en el empleo, lo que tienes que hacer es bajar las cotizaciones sociales. Y si no te gustan, bajar las cotizaciones sociales. Recordamos que el Estado va a incrementar su recaudación a cuenta de esto casi 600 millones de euros. Vas a hacerlo a las chicas, bajarle las cotizaciones sociales a las chicas y en todo caso subes a las grandes. Las pequeñas empresas se quejan diciendo que la mayoría de los salarios mínimos lo pagan ellas, que las grandes empresas normalmente están por encima del salario mínimo interprofesional. De eso ya hablamos en otro vídeo acerca de la diferencia entre trabajar en una empresa familiar o una empresa multinacional. Al final las empresas multinacionales pagan más, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Bueno, esto tiene varios sentidos. Primer sentido, es una medida electoralista. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, claro está. Así funciona la política. Y empezamos a pensar que lo que pretenden es hundir a la pequeña empresa. Ya lo estamos viendo con el cambio de cotizaciones en los autónomos, ¿verdad? De forma que cada vez haya menos chiquititos y cada vez sea más difícil ser un chiquitito y que estos chiquititos se los coman los más grandes. Tiene toda la pinta jugar por las medidas que están tomando. Son medidas electoralistas, de propaganda, que suena muy bien aquello de voy a subir salario mínimo interprofesional, al igual que suena muy bien aquello de para contener la inflación voy a congelar los precios, ¿vale? O voy a fijar yo unos precios con respecto al Estado, pero la realidad es otra. La congelación de precios no ha funcionado en ningún sitio del mundo donde se ha instaurado, porque crea escasez, ¿verdad? Eso está más que demostrado históricamente. Que son medidas, como digo, que suenan muy bien, pero que tienen un trasfondo detrás que puede afectar negativamente, a los trabajadores y al ciudadano. Fijaros que la microempresa genera en torno al 40% del empleo. Si le subimos las cargas sociales y por tanto los costes, van a contratar menos. Según los datos, la tasa de esfuerzo en gastos de personal de una microempresa es en torno al 27-30%. Y con respecto a una gran empresa, la tasa de gasto de personal suele ser el 12%. Cuanto más chica es una empresa y menos trabajadores tiene, más se lleva los costes del salario, ¿verdad? Un servidor de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en empresas con 5 trabajadores, con 2, con 10, con 100 y con 1000 y pico. Y al final la tasa de gasto de personal siempre tiende a ser pequeña en tanto cuanto más trabajadores tienes, paradójicamente. ¿Por qué? Porque al final facturas más y te permite compensar los salarios. Recordemos que la tasa de gasto de personal, de la que algún día si queréis hablaremos, es proporcional a la cifra. Es decir, tú gastando, imaginaos que tenemos 2 trabajadores, ¿vale? Pues si yo con 2 trabajadores facturo 2000
y otra empresa con estos mismos 2 trabajadores pagándole el salario mínimo factura 1000, pues mi tasa de gasto de personal será la mitad que la que factura 1000, porque la tasa de gasto de personal, como digo, es proporcional a la cifra. Finalmente, pues los datos empiezan a ser elocuentes y una subida del salario mínimo interprofesional, como digo, sin venir acompañada detrás de una bajada de las cotizaciones. Y si no te gusta, perdón que pasa un helicóptero, es imprevisible, y si no te gusta bajar las cotizaciones sociales a todo el mundo, bajárselas a este 40% de microempresas, porque es que si no, corres el riesgo no solo de que no contraten y apañarse con lo que puedan, ¿verdad? Al final, como hablamos en el vídeo anterior, la mercancía, entre comillas, del trabajo, de las fuerzas de trabajo, es más cara. Por lo tanto, la van a comprar menos. Es una ley de oferta y demanda básica, ¿verdad? Y puede suponer no solo que no se contrate, que ya es bastante grave, sino que también un aumento del desempleo, porque si aumentamos los costes fijos de una empresa que tienes que tener sí o sí, y no te llega la recaudación, pues al final tiene que desprenderte o bien de trabajadores, por desgracia, o bien de cerrar. ¿Cuál es la solución a nuestro juicio? Una de las soluciones. Está muy bien subir el salario mínimo interprofesional, estamos de acuerdo. Como ya dije en el vídeo anterior, un servidor trabajó por el salario mínimo interprofesional en su día cuando eran 600 y poco euros, y es una auténtica putada, ¿verdad? Por eso recomendamos, en la medida de las posibilidades, tenéis otro vídeo respecto de trabajar en empresas multinacionales mejor que en empresas familiares, con todos sus pros y sus contras, pero como decimos, bájales a cambio las cotizaciones sociales a las empresas, por lo menos, si no se las quiere bajar a todo el mundo, pues bájaselo a las empresas más pequeñitas, que le permitan aumentar el salario mínimo y a su vez mantener sus costes laborales, porque si tú bajas la recaudación aun aumentando el salario, son las gallinas que entran por las que salen, y así la cuenta de explotación de las pequeñas empresas en su línea de gastos de personal pues no se verá afectada en negativo, máxime con la crisis que viene, que todo indica a que la economía se va a contraer o se va a seguir contrayendo a cuenta de la inflación. La gente va a gastar menos y va a suponer una caída de facturación de las empresas como norma general. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden, por favor, suscribiros si os gusta lo que veis, para que sigamos subiendo contenido, y darle al like, por favor, que esto puede hacer que el vídeo lo mueva el algoritmo y que podamos llegar a más gente. Gracias de nuevo por todo y que tengan una felicísima tarde.